¿Cómo está, diputado Alarcón, ahora como diputado electo de la Alianza Unidad? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Un cordial saludo para usted y toda la audiencia de su programa. Gracias a usted por atendernos. Diputado, coméntenos cómo se vivió ayer, usted como miembro de esta directiva ad hoc, cómo vio a sus colegas de las diferentes fuerzas políticas, muchas caras nuevas y sin, diríamos, una trayectoria necesariamente en la Asamblea Legislativa. Hemos tenido un escenario muy auspicioso, porque la gran ventaja es que ya no tenemos un partido autoritario, hegemónico, que convirtió en su apéndice a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la época de Evo Morales y de Luis Arce Catacora, aunque después sufrieron una división y un cisma en la Asamblea entre arcistas, evistas, andromiquistas, y eso prácticamente imposibilitó conseguir mayorías en beneficio del país. Pero esta nueva asamblea es auspiciosa porque hay un espíritu que se nota en el ambiente de colaboración plena con el país, apoyar al nuevo gobierno en todas aquellas medidas que nos permitan salir rápidamente de la crisis económica, recomponer todas las instituciones de garantía para los ciudadanos que prácticamente han quedado destruidas en estos 20 años de gobierno del MAS, porque utilizaba estas instituciones como un mecanismo de reproducción indefinida en el poder y no como mecanismos de servicio para los derechos de los ciudadanos. Entonces, también es auspicioso el ambiente para esta recomposición o reconstrucción institucional del país, y lo que se dio ayer fue un primer paso importante, procedimental. Se logró tomar el juramento de todos los diputados que ya hemos quedado formalmente y constitucionalmente integrados legal y legítimamente en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y lo que corresponde el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana está convocada la sesión, corresponde proceder a la designación de la directiva, con lo cual la Cámara de Diputados ya estaría lista en condiciones para participar de la transmisión de mando del nuevo gobierno y la toma de juramento del presidente y vicepresidente del Estado el día sábado. Diputado, sin embargo, hubo una comisión de justamente la revisión de los documentos, si había algún tipo de impugnación, documentos incompletos, y hay una lista justamente de diputados y diputadas a las que no se les, diríamos, validó las credenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mañana en la sesión de las 9 no van a participar, no van a votar, no tienen derecho a ser elegidos en la directiva. ¿Hasta cuándo sería este el escenario? No, lo que pasó es que el Tribunal Supremo Electoral mandó a investigación en el caso de 6 candidatos, ¿no?, que participaron como diputados para la Cámara, para esta Cámara. Mandó en investigación algunas de estas postulaciones porque habían algunos indicios de que esos documentos no sean auténticos o originales, por ejemplo, el certificado de idiomas y otras de esas características. Por eso es que no han podido jurar todavía 6 diputados que ya fueron observados preliminarmente por el Tribunal Supremo Electoral. Después hubo 2 pedidos de inhabilitación de personas que no están legitimadas de acuerdo al reglamento, porque solamente se puede impugnar o un diputado electo, un diputado en ejercicio o un representante legal de una alianza o de un partido político. Entonces se hizo una impugnación contra 16 diputados, 8 titulares y 8 suplentes de la alianza que tiene Andrónico Rodríguez con Tercer Sistema, y una contra la diputada Cabrera de la Alianza Unidad, pero todas estas fueron rechazadas por el Comité de Credenciales, que se conformó también el día de ayer, porque las impugnaciones no estaban avaladas por un sujeto legitimado de acuerdo a ley. Entonces, el único tema pendiente son de estos 6 diputados que han sido observados en el Tribunal Supremo Electoral, y que las instancias competentes, una vez que definan la autenticidad o veracidad de esos documentos, será en función a ese resultado que se tenga que proceder
en la Cámara de Diputados para validar o no su incorporación definitiva. Diputado, una pregunta. Los anteriores legisladores, bueno, en su caso, al igual que otros pocos, diríamos, están terminando la gestión y arrancarán en la nueva legislatura. Pero vayámonos a otros casos, no el suyo. ¿Los anteriores legisladores ya han desocupado, por ejemplo, las oficinas y los nuevos ya están ocupando, o ayer simplemente llegaron al acto, al hemiciclo y se van, no tenían dónde apoyar las hojas, los bolsos y las carteras? No, ya los que hemos estado de salida de esta asamblea que concluyó el viernes pasado su mandato constitucional, y hemos entregado y devuelto las oficinas, tanto las de comisiones, comités, como en mi caso y de muchos otros, los diputados de pasillo. Los de pasillo tenemos una oficina pequeña que funciona en el piso 6, y todos los diputados tienen esa oficina, entonces ya la hemos devuelto, ¿no?, al responsable de archivos fijos, más el tema de los aparatos, por ejemplo, la computadora y todos estos temas administrativos que ya se han cumplido en la semana anterior y en esta semana. Y con relación a la nueva distribución de las oficinas, tanto para directivas, comisiones, comités, eso se lo va a hacer en el transcurso de la próxima semana, en la medida en que ya se van conformando las comisiones y los comités. El primer paso siempre es la conformación de las directivas, porque las directivas son las que participan en el acto de transmisión de mando del nuevo gobierno en relación al anterior, y después de eso ya se van conformando comisiones y comités. Entonces, estimo que en el transcurso de la próxima semana ya se estará asignando todos los espacios físicos y toda la logística necesaria y conveniente para que los diputados nuevos podamos ejercer la función en condiciones adecuadas. Usted nos decía que han entregado ya todos los dispositivos. Eso quiere decir que aquella propuesta de su colega, que también era de Comunidad Ciudadana, de llevarse los celulares, no prosperó. Sí, ella hizo una propuesta de que se tengan esos celulares o nuevos celulares. Se ha dictado una resolución, ¿no?, en la Cámara, donde aquellos, porque este es un servicio que lo contrató la Cámara con Entel. Entonces, en las condiciones del contrato, usted sabe que es el servicio el que tiene el valor, digamos, para la empresa en función de que el equipo se amortiza en 1 año, 2 años, en este caso en 1 año de tenencia de este celular. Entonces, se ha dado la opción de que los diputados que quieran, vamos a devolver el celular. En mi caso, yo pienso devolverlo, y otros que vean que si hay un saldo, porque faltaban 2 meses para que se vence ese contrato de 1 año, los que vean conveniente amortizar esos 2 meses tendrán que hacerse cargo de ese pago si es que quieren tenerlo en celular. O sea, hay esa opción y cada diputado va a ser libre de los salientes de elegir cuál es la que prefieren. Diputado, usted nos decía los diputados de pasillo, es decir, los que no están en ningún comité ni comisión, ¿tienen una pequeña oficina cada uno o es una oficina grande en la que están todos los que no pertenecen a algún comité? Sí, bueno, antes en realidad se llamaban de pasillo, ahora ya no son tan de pasillo, porque en el nuevo edificio se han instalado oficinas pequeñas para los que antes eran de pasillo, porque en el edificio de la anterior asamblea, en el edificio pequeño, no había posibilidad de tener oficinas para cada diputado. En este caso, para los diputados que no estamos en presidencias de comisiones o en secretarías de comités o en la directiva, entonces se nos asigna esa oficina en el piso 6. Es, como les decía, una oficina pequeña donde básicamente tienes un escritorio y una silla, y ahí tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Y sobre todo el manejo de la documentación, de las leyes, de las propuestas que haga cada diputado, y lo hace ahí el trabajo en esas oficinas, ¿no? Entonces esas son las que ahora van a tener que reasignarlas a los nuevos diputados, entre comillas, de pasillo.
Sí. Diputado, seguiremos hablando acerca de cómo funciona esto porque es interesante su experiencia y para quienes no conocemos los detalles de justamente la organización del legislativo, estos denominados, vamos a recurrir nuevamente a la figura, diputados de pasillo, los que no están en comisiones ni nada y tienen una pequeña oficina con un escritorio, ¿eso quiere decir que no tienen un asesor o asesora designado? Todos los diputados titulares tenemos el asesor de gestión parlamentaria, el asistente en realidad de gestión parlamentaria, que es el que colabora con el diputado para todo el tema de la documentación, de la correspondencia, el recibir, porque los diputados, cada diputado en sí mismo también es un órgano del Estado, porque propone leyes, tiene relación oficial con instituciones del Estado, también con instituciones, fundaciones internacionales dedicadas a determinadas materias de promoción de derechos humanos. Entonces, toda esa dinámica, ese trabajo legislativo y administrativo es apoyado al diputado por lo que se llama el asistente de gestión parlamentaria. Es decir, cada diputado tiene un asistente que ellos definen, cada diputado tiene la tuición de elegir a su asistente, si es que fuese el caso de que cada uno tiene justamente este apoyo. El titular, sí, el titular es el que define. O sea, quién es la persona encargada de ese trabajo, ¿no? Perfecto. ¿Y ellos trabajan junto con ustedes en esa pequeña oficina del piso 6? Claro, por darle un ejemplo, en el caso de la investigación Botrading, que eran miles y miles de hojas en 12 carpetas gigantescas, yo he trabajado con mi asistente de gestión parlamentaria, revisando toda la documentación, él era mi apoyo. No hemos tenido ningún apoyo de auditores, por ejemplo, para que nos ayuden en 60 días a los parlamentarios a hacer su trabajo. Entonces ahí el asistente de gestión parlamentaria colabora al legislador, ¿no? Sin ese apoyo me hubiera sido prácticamente imposible hacer la revisión completa de esa documentación. Perfecto. Y en el caso de los vehículos, ¿cómo es, diputado? Tengo entendido que solamente los presidentes de comisión y por eso son lugares o sitios tan, diríamos, solicitados por algunos legisladores. De lo que yo tengo entendido son de las directivas, ¿no? Los miembros de las directivas y los jefes de bancada. Después nadie más tiene movilidad. Lo de Peco, yo nunca soy presidente de comisión ni secretario. De ese detalle en principio no le podría certificar que sea así, pero tengo entendido que ellos no tienen tampoco movilidad. Eso habría que verificar ese dato, pero son los miembros de directiva y los jefes de bancada que tienen asignada una movilidad. Bueno, a propósito de directiva, diputado, ayer no eso en diputados, ¿no? Porque en el Senado es diferente. En el Senado cada senador tiene una comisión y eso es otra dinámica administrativa. Claro, no hay, diríamos, senadores, comillas, retornamos a la figura de pasillo porque todos están en alguna comisión. Sí, correcto. Ahora sí, diputado, gracias por esta explicación. Nos ha hecho un paseo por el legislativo y hemos podido más o menos entender algunas figuras que siempre quedan en la nebulosa y era importante, o por lo menos conocer. Diputado, hablando de directivas, ayer no se llegó a conocer la directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? ¿Fue un pedido de la primera fuerza? ¿Fue un pedido, una conclusión a la que llegaron todas las fuerzas presentes y dijeron, mejor lo postergamos para seguir viendo quién va a ocupar la presidencia? No, mire, fue una definición de la directiva transitoria ad hoc, de la cual yo formo parte como primer secretario. Hablamos los miembros de la directiva porque no habían las notas de conformación de bloques de mayoría y de minoría. Y el reglamento dice que en lo posible se tiene que hacer una sola lista única integrada donde figuren los nombres de los cargos tanto del bloque de mayoría como del de minoría. Entonces, como no llegaron notas ni de bloque de mayoría ni de minoría, recomendamos a los jefes de bancada que se haga ese trabajo de coordinación hasta el día de mañana, a las 9 de la mañana, para que además esta nueva Asamblea Legislativa dé una señal muy positiva y constructiva al país
de que vamos a estar todos enfocados en resolver los temas de fondo que necesita Bolivia ahora. Es decir, lo que menos le interesa a Bolivia en este momento es el tema de qué diputados o qué fuerzas políticas van a tener qué espacios de directiva, de comisiones o de comités. Lo que está buscando el pueblo de Bolivia es una respuesta rápida e inmediata de que funcione como reloj suizo, por decir así, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa en su conjunto, para sacar lo antes posible todas las leyes que necesite el nuevo gobierno para que podamos resolver los temas que están afligiendo a los bolivianos. Entonces les hemos dicho que tenemos que dar esa señal y que los jefes de bancada, que son los encargados de hacer ese trabajo, se pongan a coordinar rápidamente para que hasta las 9 de la mañana podamos tener un panorama ya definido y lo ideal, como dice el propio reglamento, es una sola lista completa de directiva con bloque de mayoría y bloque de minoría. Diputado, es decir que, por ejemplo, desde ayer que se suspendió, que se entró en cuarto intermedio, los jefes de bancada de todas las fuerzas ya se tendrían que estar reuniendo para definir una lista y decir, bueno, la presidencia la va a tener el PDC y va a ser esta persona, la primera vicepresidencia esta persona que también es del PDC o de Unidad, no sé, ¿cómo va a ser esto del bloque de mayoría? ¿Unidad y PDC ya son el bloque de mayoría? ¿A eso se suma Libre o Súmate? ¿Cómo está eso funcionando, diputado? Ha declarado Libre, por ejemplo, que ellos van a hacer una oposición constructiva. Entonces eso quiere decir que no van a formar parte del bloque de mayoría. El bloque de mayoría es el bloque que reúne la cantidad de diputados que hacen mayoría absoluta. Estamos hablando de 66 diputados y es el que responde además al voto de la segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta los ciudadanos han nombrado un presidente, un vicepresidente, un gobierno y quieren que ese gobierno tenga todo el respaldo de la Asamblea para poder llevar adelante las políticas en beneficio del país. Entonces queda claro que ese bloque de mayoría tiene que responder al nuevo gobierno y tiene que tener la cantidad mínima de parlamentarios que exige el reglamento. El reglamento dice que el bloque de mayoría necesita la mayoría absoluta, mitad más uno del total de los parlamentarios. En este caso estamos hablando de 66 diputados, ¿no? Entonces, la Alianza Unidad está obviamente apoyando al gobierno dentro de la Asamblea. Vamos a conformar el bloque de mayoría y en función a eso ya el día de mañana se tendrán los resultados sobre las personas específicas que desempeñarán esos cargos y se anunciará oficialmente. Pero lo importante es que esa lista no solamente sea del bloque de mayoría. Lo ideal, según los reglamentos, es que haya una sola lista integrada también con el bloque de minoría. Cosa de que se presenta una sola lista a votación y esa sola lista se la vota y se la aprueba, en este caso tendría que ser por unanimidad. Perfecto. Diputado, una última. Hemos tenido ya en algún momento una dificultad. Tenemos entendido que usted tiene que cumplir otra agenda, pero en el caso de del bloque de mayoría queda claro que es PDC Unidad. El bloque de minoría o la oposición, entendamos, será Libre, Alianza Popular, que tenía como candidato a Andrónico Rodríguez, y el MAS. ¿Entre ellos tienen que dividirse lo demás de la directiva o no necesariamente y todo el bloque de minoría puede ser, en cuanto a la directiva, ocupado por la Alianza Libre? Sí, tiene que dividirse, pero en la función de la cantidad de diputados y en la función de los cargos que el reglamento establece para la minoría. De la directiva, ¿no? De 7, 3 cargos son para el bloque de minoría, ¿no? Entonces ahí, según la cantidad de parlamentarios que tengan, tienen que ir ocupando esos cargos. Probablemente hay alguna fuerza política que por la cantidad mínima de diputados no pueda entrar al bloque de minoría, no porque se la excluya, sino porque son puestos dos limitados y eso va en función de la cantidad de parlamentarios que tienes, ¿no? Claro. Entonces, ese es un tema lógico y matemático, no hay donde perderse ahí.
¿APB Sumate estaría en el bloque de mayoría o en el de minoría? Ese tema yo prefiero que lo informe la jefa de bancada, Karina Libers, de la Alianza Unidad, y ella ya les va a poder dar todos esos detalles el día de mañana. Yo he querido dar solo una panorámica más estructural de cómo es esta semana de sesiones preparatorias, pero ella ya les va a dar los avisos puntuales sobre ese particular. Perfecto, estaremos atentos. Gracias, diputado, que tenga buen día. Hasta otra oportunidad. Gracias, Diego. Un cordial saludo. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Alarcón, primer secretario de la directiva ad hoc de la Cámara de Diputados.